Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Como todos los viernes, ya lo saben, en el siguiente bloque vamos a estar conversando con nuestro editor general, Héctor Cosio, y también con el editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Todo lo que tienes que saber en materia de noticias que han marcado, por supuesto, la semana, tanto en el país como en el mundo. Y bueno, una de esas noticias que duda cabe tiene que ver con lo ocurrido con el condenado por abuso sexual reiterado contra menores, el empresario agrícola Eduardo Macaya, y toda la situación que se ha generado en torno a los privilegios que él ha obtenido tras la dictación del Tribunal en lo penal de San Fernando, ¿no? Que le dio prisión preventiva después de conocerse la sentencia en su contra. Prisión preventiva que rápidamente el Tribunal de Alzada cambió por arresto domiciliario. Y ahí queremos detenernos porque en su breve paso por dependencias de Gendarmería, nuestro equipo investigador y particularmente el periodista Claudio Pizarro ha podido consignar que hubo una serie de hechos que claramente hablan de privilegios que no tiene cualquier reo en nuestro país, menos una persona que ha sido condenada por un delito tan grave como abuso sexual contra menores. Y es por eso que queremos conversar a esta hora con quien fuera parte de Gendarmería, ex jefe de la Unidad de Análisis Operativo de la Subdirección Operativa de Gendarmería, trabajó 26 años en la institución, también es psicólogo y profesor de filosofía. Estamos hablando de Berti González, a quien pasamos a saludar. Berti, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme. Berti, en una primera entrega del Departamento de la Unidad de Investigación de El Mostrador, el periodista Claudio Pizarro pudo determinar, lo primero, que él, en lugar de haber llegado, ¿no es cierto?, a la cárcel misma y estar en una unidad especial para personas que han cometido este tipo de delitos y que han sido condenados y sentenciados, llega al hospital institucional. Yo quiero preguntarte lo primero. ¿Qué debió pasar en este caso de acuerdo a tu experiencia y sobre todo en casos como este tipo de reos? En general lo que ocurre con las personas que ingresan, sobre todo en las unidades penales grandes donde tienen una mayor posibilidad de segmentación, de separar a las personas, ingresan a un sector que se llama de preingreso, en donde esperan una evaluación del área de clasificación y segmentación de la población penal. Hay que entender, Mirna, que cada establecimiento penitenciario tiene un plan de segmentación. Eso quiere decir que está definido previamente los lugares de reclusión de cierto tipo de internos, ya sea por nivel de compromiso delictual, que es una variable que evalúa Gendarmería, sea por el tipo de delito, la edad, u otras variables que tengan que ver con agrupar a las personas lo más homogéneamente posible. Entonces, debió haber ingresado a preingreso, ahí se hace un examen de salud, sobre todo en los penales concesionados, que tienen servicios concesionados. Ese examen de salud debió ser hecho, preingreso, evaluación y luego destinarlo al lugar de reclusión. El lugar de reclusión de un establecimiento penitenciario nunca es considerado el área de salud como un espacio de reclusión, ¿ya? Es decir, ¿Ya? por ejemplo, Santiago 1, que tiene un máximo de 4.000 personas, las plazas que están disponibles, esas 4.000 personas, no está incluido el área de reclusión, ¿ya? Es como si consideráramos un hospital como un domicilio. Eso no es Ya. posible. Entonces, esta persona primero no debió haber llegado a un área de salud porque no es un área de reclusión. Segundo, por lo que tengo entendido, una celda, un espacio de 3 metros cuadrados solo, probablemente ese espacio esté destinado a enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, como un espacio de reclusión en un estado, en un centro de salud al interior de la unidad penal. Hay que decir que la mayoría de los recintos penitenciarios grandes, tienen sectores de hospitalización, que son para
no va a afectar tanto al sistema público de salud, entonces cumplen alguna hospitalización al interior de ese recinto. Ujú. Y obviamente dentro de los recintos penitenciarios a veces se dan enfermedades de efecto contagioso, por lo tanto tienes que tener aislada a esa persona del resto de los enfermos, igual como si fuera un pequeño hospital. Entonces, probablemente una sala individual solo para él y todo lo demás, probablemente haya estado destinada a un área de enfermedad de efecto contagiosa u otro tipo de manejo de salud. Entonces, el área de salud nunca es considerada un espacio de reclusión, es un espacio transitorio. Es un espacio donde el enfermo tiene que ir, recuperar salud si es que queda hospitalizado, o ir y un tema ambulatorio si es que tiene que ir una consulta médica. Eso es ese espacio de salud. No es área de reclusión. No es considerado por Gendarmería ni por el Estado a través de los contratos de concesiones que hizo, particularmente el penal de Rancagua, que es donde está el recluido Eduardo Macaya. eh, Ese espacio nunca es considerado como un área de reclusión. Siempre es un área de salud transitoria. Ya, entonces desde ese punto de vista, Berti, para despejar el punto, ¿esto es anómalo? ¿Esto es algo que no ocurre, para decirlo en términos súper concretos, en el 99,9% de los casos? Absolutamente. Absolutamente. El 99,9% de los casos es el recorrido que yo te digo. Preingreso, después la entrevista con el clasificador eh, y luego desde ahí destinado a un área de reclusión. Y como dijimos que el hospital no es un área de reclusión, no es el espacio donde se destinan las personas a vivir su reclusión. O sea, hay que Ya. pensar que en ese sentido tendrías que tener a Eduardo Macaya 6 años en un centro hospitalario sin estar enfermo. Claro, déjame agregarte más elementos. El periodista Claudio Pizarro de la Unidad de Investigación del Mostrador, en una segunda entrega, él ha señalado lo siguiente: de acuerdo a su reporteo, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando, cuando fue consultado por el Mostrador, consignó que el ingreso del empresario se hizo, comillas, de la forma como se efectúa con todos los sentenciados y que van a prisión preventiva, que no existió ninguna solicitud de parte de la defensa en sentido contrario invocando algún problema de salud. ¿Qué nos indica esto? Que el tema no viene del tribunal, no es que el tribunal llamó diciendo, oiga, sabe que esta persona tiene problemas de salud, usted, aquí tiene que haber un trato diferente. Por lo tanto, la duda cabe, ¿dónde se produce el cambio? ¿Quién determina cómo llega Gendarmería a tomar una decisión tan importante como esta? De acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que aquí podría haber pasado? Yo creo que puede haber como tres líneas posibles. O esencialmente dos, digamos, que sea una presión externa a la institución, una presión de tipo política. No me voy a atribuir a calificar de qué línea política, pero sí una presión externa a la institución. Y segundo, una medida que yo creo un poco menos viable de cuidado extremo de una persona de connotación pública, que haya tomado la institución propiamente tal, lo que yo veo menos probable. Entonces, a mí me parece que aquí hay una presión externa para cuidar, aquí hay que decirlo claramente, Gendarmería tiene la obligación legal de proteger a todas las personas que están recluidas, y para eso hace este proceso de plan de segmentación. Entonces, dentro de los penales, habitualmente los penales, insisto, los penales más grandes tienen mayor posibilidad de distribución de la población penal, porque tienen mayores espacios. Habitualmente hay lugares para personas como este tipo de delitos. Por ejemplo, algún módulo, alguna sección en donde estén todos aquellos que hayan cometido algún abuso sexual. Porque ese es un delito, particularmente en los hombres, mal visto por los reos. La persona que ha cometido un abuso sexual, una violación de cualquier tipo, un abuso sexual de cualquier tipo, es un delito mal considerado por la población penal. Por lo tanto, a esa gente en general se le aísla del resto de la población penal y se junta en un módulo o una sección en donde puedan estar juntos para que no le hagan daño. Pero hasta ahí llega ese tema de la segmentación. Para eso es ese tema. Ahora, ¿por qué llegó a un recinto hospitalario, un área de salud? Yo creo que por la connotación política que él tiene, o el hijo en este caso, eh, y ya sea, a mí me da la impresión de que es una presión externa a la institución que hace que tome una decisión
que vaya en sentido de darle un privilegio, claramente, y yo diría un privilegio sobre un privilegio, porque además ni siquiera estaba en una sala común dentro del área de salud, sino que estaba ocupando un espacio que a mi parecer podría estar destinado a enfermedades infectocontagiosas u otro tipo de, de padecimiento, que recordar que ese espacio de salud es manejado con criterios de salud. ¿Ya? Si bien hay guardia, hay seguridad y gendarmería, ese espacio se maneja con criterios de salud porque es un centro asistencial de salud. Entonces, yo creo que acá hay como esas dos vías, o una persona externa política que asegura, digamos, que cierta persona no toque una celda, o, por otro lado, un exceso de reacción por parte de gendarmería. Me inclino más por la primera. ¿Qué tan habitual son esas llamadas, son esas presiones políticas sobre gendarmería en tu experiencia? Mira, yo no diría que es algo absolutamente inusual, pero tampoco es algo de todos los días. Va a depender, mira, de alguna manera, cuando suceden este tipo de cosas, eh, se busca tener un lugar destinado para estas personas. Hace poco cumplió condena un ex senador también en la ex Capitán Llaver, en la sección de Capitán Llaver, en donde perfectamente esta persona pudo haber sido trasladada, claro, tendría que haberla trasladado de región a Santiago, en donde hay espacios. Gendarmería tiene espacios para poder contener a este tipo de personas. Si bien yo diría que no es todos los días, pero tampoco es algo absolutamente excepcional, algún llamado telefónico desde el poder político, y con eso no me refiero a todo el espectro político, o del poder empresarial. Aquí hay un tema esencialmente con el poder. El delito que comete Eduardo Macaya tiene que ver con el poder, tiene con el poder de doblegar la voluntad de un tercero, más aún en este caso de niñas, niños y adolescentes. Entonces, acá hay un tema necesariamente con el poder político, económico, social. Ese poder, es que ¿sabes lo que pasa? Berti, deja de contar que estamos conversando a esta hora con Berti González, ex jefe de la Unidad de Análisis Operativo de la Subdirección Operativa de Gendarmería, trabajó 26 años en la institución y también es psicólogo y profesor de filosofía. Ya te voy a preguntar como psicólogo también las características que tienen este tipo de delincuentes, ¿no? Pero quiero entender lo siguiente, porque tú dices una llamada telefónica, es que, a ver, en el Chile de hoy, uno dice, sí, todo es posible, evidentemente, saquémonos las caretas, basta de hipocresía, estas cosas pasan, pero ¿cuánto más pasan cuando se trata de un pueblo chico, infierno grande, cuando es una localidad más pequeña? La pregunta es la siguiente, ¿el alcalde de la cárcel de Rancagua puede por sí mismo y ante sí, pasando por encima de todo lo demás, de la superestructura y del director nacional, tomar una decisión como esta? Lo veo difícil. Veo muy difícil que él por sí ante sí tome esa decisión. Inmediatamente sobre él está el director regional. Por lo tanto, yo veo difícil que él tome una decisión inconsulta o tomada la decisión no notifique a la autoridad regional respecto de lo que se adoptó, digamos, y cuáles fueron los motivos por los cuales él adoptó esa decisión. Si es que fuera una decisión propia del jefe unidad, yo lo veo muy complicado. Mira, si fuese el jefe interno, que es la persona que regula todo el diario vivir de la unidad penal, tendría que pasar por el jefe operativo, que es el cargado de seguridad del recinto, y el jefe unidad. ¿Ya? Es muy poco probable que eso suceda, que el jefe de unidad no esté enterado, que no haya tomado la decisión él o que no esté enterado. Y es muy poco probable que el director regional no sepa eso, que se haya adoptado alguna medida especial respecto de la reclusión de Eduardo Macaya. Y respecto del director regional en relación al director nacional, ¿puede Es, el director regional tener la autonomía y no informarle al director nacional que va a tomar estas medidas? es muy difícil, es muy difícil. Probablemente si eso ocurrió, notificó para arriba de que se había adoptado esa medida. Ya, o sea, acá, porque mira, de nuevo quiero volver a lo del tribunal. No es el tribunal el que pide algo como esto. Mm, Primero que nada, porque mm, este señor, mm. más allá de ser diabético, que es lo que se consigna también en el reporteo
de Claudio Pizarro, diabético hiposódico. Lo que se dice al interior de Gendarmería y su reporteo señala es que no porque tú seas diabético hiposódico vas a ir al hospital, a menos que estés en una crisis, en un coma diabético, por decirlo en términos de extremos, particularmente cuando se te garantiza el acceso a tus medicamentos, que es el caso. Entonces, ¿qué dice el reporteo de Claudio Pizarro? Que este señor, lo que debió haber pasado, esto lo dicen fuentes internas de la cárcel, es que él debió haber sido derivado al sector reclusión especial de imputados media-baja entre los módulos 83 y 86, que son los lugares donde Gendarmería ingresa personas de menor clasificación criminógena. ¿Te hace sentido esto? Absolutamente, es que lo que yo te decía, o sea, una vez que pasó por el área, cuando él llega debe haber sido evaluado médicamente y ahí notificar cuáles son sus enfermedades para autorizar el ingreso de los medicamentos. En el preingreso pasa después a la clasificación, la Oficina de Clasificación y Segmentación de la Población Penal, se evalúa su compromiso delictual, que es una ficha que es un poco antigua, que tiene variables estáticas, pero que de alguna manera determina qué tan involucrado en actividades delictuales está cada sujeto que está recluido. Terminado ese proceso, la Oficina de Clasificación le destina un lugar de reclusión. Y dadas las características de la persona y el delito que estamos hablando, lo más probable haya sido que haya sido enviado a ese tipo de módulos. Lo que yo decía al principio, Mirna, mientras más grande es la unidad penal, mayor cantidad, mayor posibilidad tiene el clasificador para poder distribuir a la población penal en distintos lugares. Si tú tienes una cárcel con dos patios, tienes que separar legalmente imputados de condenado. Por lo tanto, ya no tienes posibilidad de jugar compromiso delictual por tipo de delito, pero si tienes 10, 12, 15 módulos, obviamente la distribución del espacio, puedes tú tener una mayor capacidad para poder destinar a la población penal. Sin duda que él Pero, debe haber estado dentro de esos módulos. ya. Lo otro que te quiero preguntar, cuando él llega a la cárcel, llega en su camioneta sin esposas. Entonces, claro, tú y yo conversábamos antes de esta entrevista y tú me señalabas que eso está dentro de lo que ocurre cuando una persona no está en el tribunal para escuchar la sentencia, sino que está en su casa con arresto domiciliario, ¿no es así? De manera virtual. Pregunta, ¿es habitual que un condenado por abuso sexual reiterado contra menores no asista de manera presencial a la dictación de su sentencia? Yo no veo ninguna imposibilidad de que él estuviera presente en el tribunal. De lejanía, de salud, desconozco las razones por las cuales el tribunal adoptó esa decisión, pero me pareciera de toda lógica de que él debió estar presente si está leyendo su sentencia. Hay que recordar que él estuvo presente en la audiencia cuando lo condenan, pero no está presente cuando lee la sentencia, y ya se sabía que era condenado a reclusión. Por lo tanto, lo más lógico era que él estuviera presente para que en el mismo tribunal eh, Gendarmería se hiciera cargo de la custodia por el tiempo definido por el propio tribunal. Al estar en su domicilio, Gendarmería no tiene la facultad de ir a buscarlo. Está fuera del recinto penal. Entonces, Gendarmería no puede ir a buscar a una persona porque su ámbito de competencia está al interior de las unidades penales. Por lo tanto, cuando él o podría haber llegado con Carabineros o con PDI, si es que se hubiese dado la fuga o lo hubiesen detenido, o llega voluntariamente, como fue el caso. Entonces, claro, al llegar voluntariamente, él llega por sus propios medios y no es esposado, porque tendría que haberlo esposado sus propios familiares. Por lo tanto, él llega desde afuera. Gendarmería no puede intervenir en ese proceso, porque es una orden del tribunal. Ya, o sea Ahora, que para... eso es rarísimo, para mi gusto es rarísimo que alguien que esté condenado por este tipo de delito, primero no sea considerado peligro para la sociedad, digamos, porque el delito que comete atenta contra niños y niñas y adolescentes, que son los que menos se pueden defender, y que le hayan ofrecido esa posibilidad de irse, yo no sé si lo pidió la defensa. A mi juicio lo que se buscó fue evitar la imagen, la fotografía, eh, captar en la cámara de los medios
el ingreso a reclusión de Eduardo Macaya por vía gendarmería desde el tribunal. Yo no veo ninguna razón, no soy abogado, pero no veo ninguna razón por la cual él no haya estado presente en la lectura de la sentencia, sabiendo que además, sí o sí, iba a quedar en reclusión. Ahí, ¿quién toma esa decisión? ¿Quién El, permite que el tribunal, no? el tribunal, Ya. tribunal, sí. Punto, es un punto lo otro. Mira qué interesante, porque tú eres psicólogo, me imagino cuántas veces habrás conversado, entrevistado a pedófilos condenados por abuso sexual. 26 años trabajaste además en gendarmería. ¿Qué te parece que a una persona que cometió esos delitos en la misma casa donde está cumpliendo arresto domiciliario, se lo envíe a arresto domiciliario? ¿Qué hay ahí? Absolutamente riesgoso. Absolutamente riesgoso para todos los niños y niñas adolescentes que estén dentro del recinto del espacio. Mira, el abuso sexual contra menores claramente es un tema de poder. Es un tema de doblegar la voluntad del sujeto. Mira, hay un texto que se llama Conversaciones con un pederastra de la doctora Hamed Saline de Estados Unidos. Ella conversa con muchos pedófilos y hay uno que le reconoce que a él lo que le satisface es doblegar la voluntad del otro. Algunos lo hacen lentamente, con secretos, con regalías, con forzar la voluntad del tercero. Entonces, que esté ahí presente el propio abusador con la víctima es revictimizar siempre al menor, pero además es que esté latente siempre la posibilidad, más aún si los familiares no creen, o sea, me da la impresión de que la persona que graba el abuso es porque ya ha dado alguna seña o ha dicho, está pasando esto y nadie le cree, por eso se ve la obligación de grabar, para que alguien le crea lo que está pasando. Entonces, es tremendamente riesgoso porque lo vuelves al mismo escenario en donde se cometieron los delitos y a las víctimas las expone a que sigan siendo víctimas. Claro, pero déjame, vamos a cerrar el tema de gendarmería porque hay otros temas que también se han revelado, ¿no es cierto?, a propósito de la primera prisión preventiva. Pero antes de eso, para entrar en ese punto, fíjate que ayer en un reportaje de Mega o sea, se señalaba que en el curso de este juicio, ¿no es cierto?, contra Macaya, su hijo, pero no solo él, Javier Macaya, sino que aparentemente otros dos hijos más, hermanos de Javier Macaya, definieron a esta niña, a la chica que tiene claramente la valentía de grabar, como una niña agrandada. Y empiezan a decir una serie de cosas, que esto es una niña que muy proclive al TikTok, ¿no es cierto? Esto que el otro. Entonces, pero ese concepto, ¿qué te parece a ti? Que más allá de la condición de hijo, tú al emitir una declaración como esa, estás... ¿Qué es lo que te sugiere a ti que una persona en el contexto de un juicio diga, como Javier Macaya, que la niña que grabó los videos es una niña agrandada? Por lo general, la gente que comete el delito o los que les cuesta creer que en este caso el papá haya cometido esos delitos, lo primero que hacen es tratar de desprestigiar a las víctimas. Es un mecanismo recurrente en los victimarios y en sus familiares cercanos, es desprestigiar al otro. En el fondo la culpa no fue de él, sino que fue del otro. La culpa es de la niña que provocó al adulto, olvidando de que la niña es niña y el adulto es una persona mayor que debe tener un control sobre las situaciones. Entonces, esa no es una característica tampoco habitual. Es habitual que los abusadores o los familiares de los abusadores tiendan a descalificar por la edad, por el nivel socioeconómico, no es que estos son pobres, por las características de personalidad, por alguna otra, por resentimiento o por alguna otra característica que ellos encuentren con la capacidad de transmitirle de alguna manera la responsabilidad del hecho a la víctima y no al victimario. Eso es grave porque, ¿sabes qué? Lo que pasa con los delitos de este tipo, de esta naturaleza, son tan fuertes porque atacan al sujeto en sí mismo, ¿ya? Tratan de destruir el yo del sujeto. Entonces, eh,
por eso son tan devastadores. ¿Ya? Esto no tiene solo que ver con un tema sexual, tiene que ver con la integridad del sujeto en su conjunto. Entonces, cuando tú los tratas de atacar, le sigues tratando de destruir su integridad como sujeto, como persona. Lamentablemente, Mirna, hay que decir que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos propiamente tal como seres humanos, quizás a principios del siglo XX, hacia acá. Claro. O sea, del siglo Antes, XXI, del siglo decir, XX. no, O del sea, siglo XX hacia acá. a fines del... A Claro, fines, no, pero espérate, solamente un punto, que acuérdate que a principios de los 90 es cuando recién, ¿no es cierto?, la Convención por los Derechos del Niño sí, define a los niños y adolescentes como sujetos de derecho y no objetos de derecho, o claro, sea, recién en los 90. es que antes de eso siempre decíamos que los Claro, niños estaban en desarrollo, por lo tanto no eran seres no, humanos, tremendo. no eran seres humanos completos, ¿ya? Ya. Y resulta que estamos todos en desarrollo. Siempre, alguien que tiene primera vez tiene 60 años, alguien que tiene primera vez un hijo, y siempre está en desarrollo. Pero antes definíamos a los niños como sujetos en desarrollo, haciendo creer que no eran sujetos completos, por lo tanto no tenían derechos propiamente tal. Entonces acá te tiene que ver con un tema de que se reconoce al niño como un sujeto de derecho, pero también un niño que tiene una identidad propia, una voluntad propia. ¿Ya? Y eso es lo que finalmente en este tipo de delito se busca destruir, la voluntad del sujeto, dominar la voluntad del sujeto. Claro, mira, te quiero decir exactamente lo que reveló Mega. Dice, cabe hacer presente que tanto el acusado como los hijos de este, es decir, Constanza, Eduardo y Javier, efectuaron cuestionamientos respecto a la conducta de NN. Fue así como señalaron que es una niña agrandada, pues desde pequeña usaba teléfono celular, tenía Instagram, hacía TikTok, bailando y publicó en una red social una fotografía en la que aparecía con un pañuelo verde apoyando la causa pro aborto. Eso es lo que se dijo en tribunales. ¿Qué opinas? Si tú lees el subtexto, la Mm, culpa es de ella. Lo que están tratando de decir que la culpa de todo lo que pasó es de ella, porque ella provocó, y no es del padre. Si uno lee lo que no está dicho, valga la redundancia, o sea, si uno logra escuchar aquello que no quieren decir, lo que se está planteando ahí es que la culpa es de ella. Ella incita, ella hace esto otro. Entonces, al hacer eso, lo que está tratando es de restarle responsabilidad penal a su papá. Que bien, es su papá, pero no podemos perder de perspectiva que es un pedófilo. O sea, claro. todos los asesinos tienen mamá, todos los asesinos tienen papá, hermanos, sí, pero aunque sea mi hermano, aunque sea mi papá, aunque sea mi hijo, es un pedófilo o es un asesino. Por lo tanto, esa conducta que ellos hacen de tratar de desprestigiar a la víctima es justamente traspasándole la responsabilidad a la víctima del delito. O sea, finalmente la víctima es el victimario en su estructura mental porque y el victimario pasa a ser una persona que fue finalmente manipulada por esta pequeña y logra caer en estos enredos que puede hacer. Entonces, el desprestigiar a la víctima es una conducta muy típica de los abusadores y de los familiares cercanos que no creen en el delito, en el abuso. Dime una cosa, en tu experiencia como psicólogo, Berti González, ex jefe de la Unidad de Análisis Operativo de la Subdirección Operativa de Gendarmería, conversando con nosotros a esta hora, y como psicólogo, cuando Javier Macaya, claro, uno entiende lo humano, ¿no es cierto?, lo difícil que debe ser para una persona aceptar, ¿no?, que tu papá es un pedófilo, pues. O sea, qué terrible, que de los crímenes más horribles, pues, digámoslo así. ¿Por qué dirías tú, o más bien, cómo te explicas, más allá de que uno podría entender la negación, pero cuando él en un programa de televisión, tras lo cual, por supuesto, le significa la salida como presidente de la UDI, pero él comienza a objetar cómo se consiguieron que si los videos estaban editados, en el fondo cuestiona la justicia. Claramente, lo que él está expresando es que él no solo no cree lo que los videos están mostrando, que de acuerdo a la sentencia queda clarísimo,
qué pasó en esos videos, digamos, que muestran esos videos, sino que no cree que su papá sea un pedófilo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué mecanismo opera ahí para llegar a negar cuando incluso tienes evidencia visual de lo que está pasando? A mí me da la impresión de que existe una jerarquía paterna muy fuerte en este caso, eh, y dadas las características también, digamos, una estructura paterna muy fuerte al interior del hogar, en donde prácticamente es incuestionable todo aquello que él puede hacer. Desde esa perspectiva, le resulta y aquí estoy hipotetizando porque no conozco más detalles, le puede resultar al senador Macaya inverosímil, increíble, no puede, su aparato psíquico no tolera que su padre, que esta figura paterna sólida, fuerte, probablemente hay que recordar de que ese sector político siempre se opone a los temas de sexualidad, por ejemplo, en los colegios, a la educación sexual, y que todos estos temas se tienen que resolver al interior de la familia. Es decir, este es un problema familiar, este es un problema interior. No tiene que ver el mundo público, tiene que ver lo privado. Entonces, es tan fuerte esa imagen paterna, es tan fuerte esa mirada de mundo, que le resulta inverosímil poder aceptar, en su estructura mental, poder aceptar que esta persona, con todo este código valórico, con toda esta fortaleza que él le puede atribuir, haya cometido algún delito tan deleznable. Insisto, hay que decirte que esto no es poco común, Mirna. Mm, Yo creo, de hecho hay una autora argentina y otros autores señalan que los niños, por ejemplo, los niños del sector alto de la ciudad, sector económicamente alto, o del país, son más vulnerables a ser víctimas de este tipo de delitos. Y suena raro porque las condiciones de vida son mucho mejor que las condiciones de vida de la gente que con escasos recursos económicos. Sin embargo, ese sector económico no tiene la mirada del otro, no tiene la mirada del vecino, como se está en las poblaciones, en donde está la vecina, los espacios son más reducidos, donde el pequeño va al consultorio, en donde está el asistente social, todo ese mundo que mira la vida del otro, en los sectores más acomodados no está. Entonces, todo esto se resuelve en la intimidad, todo este tipo de delitos se resuelven en la intimidad. El otro, bueno, ya varios autores, varias personas lo han dicho, eh, como se resuelve en la intimidad, tienden a negar que estos hechos hayan sucedido o que se hagan públicos. Cura O'Reilly, Sacharach, qué sé yo, Paul Schaeffer. Tenemos una cantidad de casos en donde este sector termina apoyando siempre al abusador. Termina sí, apoyando siempre al victimario y no creyéndole a las víctimas. Porque este es un problema, incluso dentro de los prejuicios que se señalan, de que este es un problema de pobres. Esto no le pasa a la gente acomodada, esto le pasa a la gente pobre. Y todo esto, y por eso la autora que te señalo y entre otros autores, indican de que están los niños y niñas y adolescentes en mayor riesgo porque no hay un ente externo a la propia familia que pueda intervenir en esos procesos. no, pero tremendo lo que tú planteas. Mira, se nos acaba el tiempo, Berti, tengo que cortar, pero lo último que quiero preguntarte, que tiene que ver volviendo con los privilegios, porque en el reportaje de Claudio Pizarro también se hace mención a lo que ocurrió hace un año cuando él estaba en prisión preventiva. Recordemos que él estuvo un tiempo en prisión preventiva, alrededor de 3 meses, paga esta caución de 150 millones y logra salir con arresto domiciliario. Pero mira, lo que dice es que un grupo de funcionarios aseguró ver los vehículos de la familia Macaya estacionados en uno de los patios a un costado de las casas fiscales de los oficiales, un lugar exclusivo dentro del recinto. Dice que las acusaciones apuntaban a que las visitas eran sin restricción horaria, por accesos diferenciados, en fin. O sea, te pregunto, una persona que quiere visitar a un interno no se va a estacionar me imagino, donde están los oficiales, ¿no? Primero tiene que enrolarse, ¿ya? Primero tiene que enrolarse. Hay un sistema informático que Gendarmería tiene cuando tú quieres visitar a un interno o un recinto penal, tienes que inscribirte y enrolarte en ese sistema para poder hacer la visita.
¿ya? Si no estás enrolado, no puedes asistir. Para eso, el condenado o el imputado, dependiendo de la situación legal, nombra un número de personas que podrían visitarlo. Eso es lo primero, ¿ya? Yo no sé si Ya. la familia Macaya está enrolada en el sistema. Segundo, hay días de visita, ¿cierto? Es definido por tipo, por módulo. El módulo tanto tal día, en la mañana, en la tarde, para que los espacios destinados al encuentro con la visita puedan ser ocupados por todos los privados de libertad. Entonces, quizás Mirna, pudo Ujú. haber habido una visita extraordinaria, cuando suceden eventos extraordinarios. Gendarmería permite este tipo de visitas, por ejemplo, la muerte de un familiar, ¿cierto? Y la persona tiene visita el próximo martes y estamos recién a viernes. Muchas veces se permite que esa persona reciba visita extraordinaria porque hay un hecho extraordinario. Pero en general, lo común es que tú tienes que enrolarte y una vez enrolado puedes asistir al día que le corresponde la visita, al día y el horario que le corresponde la visita. Y obviamente no entras por el sector de los oficiales, obviamente entras por el sector en donde la visita ingresa, digamos. Uf, Entonces, eso, tanto tema, ¿ah? sí, sí. Es que Impresionante, la verdad. Sí. este es un mundo un poco desconocido, Uf. ¿ya? Y si bien a veces la palabra protocolo tiende a ocultar muchas cosas, si bien existen los protocolos, también los protocolos están equivocados y pueden ser revisados, digamos. ¿Ya? Correcto. Eso es así, Bueno, digamos. definitivamente, Berti, habrá que ver qué dice, en definitiva, Gendarmería y qué va a sacar, qué se va a sacar en limpio, digamos, desde lo que ocurra con el sumario interno. Berti González, ex jefe de la Unidad de Análisis Operativo de la Subdirección Operativa de Gendarmería, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros y habernos compartido tu experiencia después de estar 26 años como psicólogo en Gendarmería. Muchas gracias a ustedes. Buenos Gracias, que días. estén muy bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y te queremos invitar a un nuevo producto del mostrador. Bajo la autoría de Héctor Cosio, lanzamos el newsletter Juego Limpio porque la transición energética no puede esperar. Inscríbete y recíbelo en tu correo todos los martes a las 9 de la mañana. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar conversando con el periodista que investigó estos privilegios de Eduardo Macaya, Claudio Pizarro, de la Unidad de Investigación del Mostrador, y también con el editor del newsletter Más Política, Juan Diego Montalva. Ya estamos de regreso. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia.